El aire en la sala de información de la Estación Aérea Naval de Key West estaba tan frío que se sentía como un peso físico. Era un frío fabricado, un contrapunto deliberado a la manta húmeda de 35 grados centígrados que asfixiaba al mundo exterior. En la pantalla principal brillaba una imagen satelital de la península de Yucatán, un remolino de selva verde y agua azul. Un círculo rojo pulsaba sobre un parche de selva anodino, a 100 millas al sur de Cancún. «Esto», dijo el agente Coulson de la Administración de Control de Drogas, apuntando un láser al círculo, «es el sistema de cenotes Ojos del Diablo, y según nuestra inteligencia, es la nueva sede del jefe químico de los alacranes». Coulson era un hombre construido de bordes suaves y un traje barato, luciendo profundamente fuera de lugar entre nosotros cuatro. Éramos el pelotón Eco, del equipo 6 de los SEAL. Nosotros no éramos suaves. Soy el suboficial de segunda clase Lucas Valdés. Mi nombre en clave es Bajada. Soy el médico del equipo y el hombre en punta. Observé a nuestro oficial al mando, el teniente Elijah Bornholt, nombre en clave Catecismo. Estudiar la pantalla. Su rostro era una máscara de plácida concentración, el tipo de calma que solo proviene de caminar por el infierno y tomar notas detalladas. El cártel llama al producto lágrima de Kukulcán, continuó Coulson, haciendo clic para mostrar una diapositiva con complejos diagramas moleculares. Es un análogo del fentanilo, pero su potencia está fuera de los gráficos. La clave para su síntesis es una bacteria extremófila única que se encuentra solo en el agua más profunda y geológicamente aislada de este sistema de cuevas específico. Así que montaron el negocio justo en la fuente, murmuró el suboficial jefe Reed Merrow. Borrasca, nuestro experto en demoliciones. Tenía una cara como un puño cerrado, y veía el mundo como una serie de cosas que necesitaban ser voladas o que estorbaban para volar algo más. Bastardos astutos. Han reacondicionado una caverna natural para convertirla en un laboratorio completamente funcional, confirmó Coulson. Acceso solo sumergible, completamente invisible desde el aire e inaccesible por tierra sin un equipo serio de espeleología. Se solicitó a su equipo debido a su experiencia en entornos submarinos hostiles. Catecismo finalmente habló, su voz baja y firme, cortando el zumbido del aire acondicionado. ¿Reglas de enfrentamiento? Esta es una operación de negación plausible, teniente. El gobierno mexicano no está oficialmente enterado. Entran en silencio, eliminan el laboratorio y todas las muestras de la bacteria y el producto. Capturen a su químico principal si es posible. Pero el éxito de la misión es la destrucción de la instalación. Eviten el enfrentamiento directo a menos que estén comprometidos. Entren, coloquen las cargas, salgan. Un servicio de conserjería glorificado, gruñó Borrasca por lo bajo. Paralaje, dijo Catecismo ignorándolo. El suboficial de primera clase Jacob Brennell, paralaje, se inclinó hacia adelante. Su mundo era uno de señales, frecuencias y flujos de datos. Ya estaba tecleando en una tableta robusta vinculada a la pantalla de información. El nuevo sonar portátil está listo, teniente. Es experimental. Utiliza un pulso multiespectral que debería darnos un mapa tridimensional en tiempo real del sistema de cuevas mientras nos movemos. Pero estoy viendo una extraña interferencia magnética en los escaneos satelitales. Toda el área es rica en depósitos de hierro, lo que podría dar al sonar algunas imágenes fantasma. «¿Compénsalo?», ordenó Catecismo, su tono no dejaba lugar a discusión. «Quiero una imagen limpia». «¿Qué hay de los rumores locales?», pregunté, mi voz sintiéndose pequeña en la habitación. Había estado estudiando los mapas topográficos que nos habían dado, un laberinto de líneas azules retorciéndose hacia profundidades negras e inexploradas. Coulson agitó una mano despectiva. «Folclore, leyendas mayas». Llamaban a los cenotes entradas a Xibalbá, su inframundo. Este tiene una reputación particularmente desagradable. Historias de un dios serpiente gigante, sacrificios humanos. Lo habitual.
Sonrió con suficiencia. También dicen que algunos buceadores de cuevas locales han desaparecido en ese sistema durante la última década. La causa oficial siempre es narcosis por nitrógeno o fallo del equipo. Es un lugar peligroso, incluso sin un laboratorio de drogas en él. La palabra Xibalbá envió una punzada fría a través de mí que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Mi abuela solía contarme historias, su voz un susurro seco como hojas crujiendo. Historias de lugares oscuros bajo la tierra, donde gobernaban dioses de la muerte y la enfermedad. Lugares a los que entrabas, pero de los que nunca salías. Nos apegamos al perfil de la misión, dijo Catecismo poniéndose de pie. La sesión informativa había terminado. Revisión de equipo en 30 minutos. Volamos en 2 horas. El hangar era un horno de combustible para aviones y metal caliente. Nos movimos con economía practicada, un ballet de violencia de 4 hombres. Verifiqué 2 veces los sellos de mi respirador Draeger LAR Kunta, el sistema de circuito cerrado que nos permitiría movernos bajo el agua, sin dejar una sola burbuja que marcara nuestro paso. El aire que me suministraba sabía estéril, reciclado. Inspeccioné mi kit médico, asegurándome de que las jeringuillas de morfina y los agentes coagulantes estuvieran seguros. A mi lado, Borrasca estaba arreglando amorosamente bloques de C4 en su mochila, tarareando una marcha fúnebre sin melodía. Paralaje le murmuraba a su unidad de sonar, como si fuera un caballo de carreras nervioso, sus dedos volando sobre la carcasa impermeable. Catecismo se movía entre nosotros, un inspector silencioso. Revisó mi arnés, apretó el tanque de oxígeno de repuesto atado a mi pecho y me miró a los ojos. Estás en punta, bajada. Tus ojos, mi comando. ¿Entendido? Recibido, teniente. Asentí. Siguió adelante. Mi trabajo era ser la punta de la lanza, el primero en ver la amenaza. Mi intuición, lo llamaban. Mis habilidades de observación sobrenaturales. Justo ahora, mi intuición era un nudo frío y duro en mi estómago. Miré las imágenes satelitales que Paralaje había fijado en nuestra jaula de equipo. Había hecho zoom en el cenote. Allí estaba, tal como mencionaba el informe, un área perfectamente circular justo en el borde del sumidero donde el dosel de la selva estaba muerto. Marrón y marchito en un mar de verde vibrante. Una nota de analista estaba garabateada en la parte inferior. Causa del tizón de la vegetación desconocida. Muestras de suelo no concluyentes. Parecía una cicatriz o una vieja herida. 2 horas más tarde, estábamos en el vientre de un MH-60S Seahawk, los rotores del helicóptero golpeando un ritmo atronador contra la noche. La rampa estaba baja y el aire caliente y húmedo de la selva entró corriendo, denso con el olor a descomposición y vida. Debajo de nosotros no había nada más que una negrura interminable y asfixiante, un océano verde que se había tragado el cielo. Borrasca se inclinó, gritando sobre el rugido del motor. ¿Listo para nadar, chico? Le levanté el pulgar, pero tenía la garganta demasiado apretada para responder. Estábamos a miles de pies de altura, pero sentía que ya nos estábamos ahogando. El helicóptero se inclinó y, por un momento, la luna atravesó las nubes. Brilló sobre algo muy abajo, un pinchazo de plata en el terciopelo oscuro. No era agua, era un ojo, devolviéndonos la mirada desde el abismo, la entrada a Xibalbá, y estábamos a punto de sumergirnos directamente en ella. Las cuerdas rápidas se sentían resbaladizas por la humedad mientras descendíamos hacia la selva de triple dosel. Uno por uno, caímos en la oscuridad opresiva. El viento de los rotores del Seahawk fue una tormenta breve y violenta que desgarró las hojas antes de ascender, dejándonos en un silencio tan profundo que zumbaba en mis oídos. Estábamos a 5 millas del cenote. El mundo se cerró inmediatamente. Una entidad viva y respirable de enredaderas enmarañadas, hojas goteantes y los chirridos y clics de 1000 millones de cosas invisibles. Nos movimos en una formación de diamante, yo en punta,
mis botas sin hacer sonido en la tierra húmeda. Las gafas de visión nocturna proyectaban el mundo en un resplandor verde etéreo, convirtiendo la selva familiar en un paisaje alienígena. Cada sombra parecía fusionarse en una figura que esperaba. Cada crujido de hojas era un paso. Catecismo era un fantasma detrás de mí, seguido por Borrasca y Paralaje, sus movimientos tan silenciosos y económicos como los míos. Este era nuestro elemento, la infiltración silenciosa, la aproximación invisible. Éramos espectros en la oscuridad. Después de 2 horas de progreso metódico y tenso, el suelo comenzó a inclinarse hacia abajo. El aire se volvió más fresco, llevando un aroma húmedo y mineral. Entonces, lo vi. Los árboles simplemente se detuvieron, como si estuviéramos al borde de un gran acantilado. Levanté un puño cerrado, la señal para detenerse. El cenote, ojos del diablo, no era una piscina suave. Era una herida en la tierra, un pozo de piedra caliza de paredes escarpadas de casi 200 pies de ancho. En el fondo, quizás a 60 pies hacia abajo, yacía una piscina de agua tan negra e inmóvil que no reflejaba la luna. Absorbía la luz, un círculo perfecto de nada. La vegetación muerta que habíamos visto en la imagen satelital formaba un anillo perfecto alrededor de su borde. Los árboles esqueléticos y grises, sus ramas como dedos desesperados arañando el cielo. Aseguramos nuestras líneas y rapelamos hasta el borde del agua. La roca estaba fría y húmeda al tacto. Muy bien, comprobaciones finales. La voz de Catecismo era un raspado bajo en nuestras comunicaciones, enrutada a través de los micrófonos de garganta que nos permitían hablar sin que el sonido escapara de nuestros labios. Respiradores encendidos. Verifiquen su mezcla. Paralaje, pon ese sonar en línea. La señal es ruidosa, teniente, informó Paralaje con voz tensa. El contenido mineral en esta roca está jugando malas pasadas a los sensores. Estoy recibiendo mucho rebote. Es como intentar ver a través de la niebla. Solo dame un camino, dijo Catecismo. Me puse las aletas e hice una revisión final de mi arma principal, la Heckler & Koch P-11. No era un arma de fuego en el sentido tradicional. Disparaba 5 dardos de 7,62 milímetros usando una carga eléctrica, una herramienta submarina silenciosa y mortal. Con mi propulsor de buceo sostenido frente a mí, me deslicé en el agua. El frío fue un choque físico, mucho más frío de lo que cualquier cenote de la selva tenía derecho a ser. No era refrescante, era el frío escalofriante de una tumba. Se filtró a través de mi traje de buceo, directo a mis huesos. Señalé que estaba dentro y me sumergí, mi mundo reduciéndose al cono de luz de la lámpara montada en mi propulsor. Las paredes del cenote caían rectas hacia abajo, pero no eran lisas. Estaban cubiertas de patrones extraños y superpuestos, como escamas masivas y petrificadas. No era erosión natural, parecía biológico. Mientras descendía, mi luz captó algo más. Talladas en la cara de la roca, a 30 pies de profundidad, había una serie de estatuas, figuras mayas, sus rostros no serenos o divinos, sino contorsionados en expresiones de puro y abyecto terror. Sus ojos de piedra miraban hacia el abismo de abajo, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Bajada, reporte. La voz de Catecismo crepitó en mi oído. Veo tallas, teniente, estatuas. Parecen asustadas. Apégate a la misión, Bajada. Su voz era plana, sin emociones. Empujé más profundo. La presión aumentó en mis oídos. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración. Un raspado lento y rítmico en el respirador. La voz de Paralaje llegó a través de las comunicaciones. Tengo una lectura, entrada de caverna grande, 200 pies abajo, rumbo 090. Siguiendo sus instrucciones, navegué a través del agua negra. El haz de mi luz se sentía inadecuado, un pequeño pinchazo contra una oscuridad infinita. Entonces, Paralaje habló de nuevo, su voz vacilante. Teniente, estoy captando una anomalía en el sonar.
Una imagen fantasma, grande, moviéndose erráticamente. Ahora se ha ido. Debe ser un reflejo de una superficie cóncava. Esta geología es una pesadilla. Una nueva ola de frío me bañó, una corriente que no pertenecía. Se sentía antigua, perturbada. Sentí un impulso primario de volver atrás, de arrastrarme de regreso a la selva cálida y viva. Siento una corriente extraña, informé, tratando de mantener mi voz firme. No coincide con las cartas. Sigue adelante, fue la única respuesta de catecismo. Entonces lo vi. Una sección de la pared de la cueva más adelante se veía diferente. El patrón escamoso estaba interrumpido por una superficie lisa, antinaturalmente plana, disimulada para parecerse a la roca circundante. Era la entrada. Al acercarme, mi luz iluminó un símbolo rayado crudamente en la piedra junto a la puerta oculta. Era un uróboros, una serpiente comiéndose su propia cola. Pero dentro del círculo, donde no debería haber nada, dos ojos distintos y perturbadoramente humanos habían sido tallados. Parecían observarme desde la roca. Hice señas a los demás. Convergimos en la entrada, nuestras luces bailando a través del símbolo inquietante. Paralaje usó un dispositivo magnético para encontrar el mecanismo de bloqueo. Con un siseo bajo de hidráulica, una sección de la pared de roca retrocedió, revelando una puerta de esclusa de acero. Entramos en la pequeña cámara, la puerta exterior sellándose detrás de nosotros. A medida que el agua se drenaba, un nuevo sonido nos llegó, amortiguado pero claro, proveniente de la puerta interior. Voces en español. Gritando. Discutiendo. Catecismo levantó una mano, sus ojos escaneando a cada uno de nosotros. Hizo una serie de señales manuales precisas y agudas. Prepárense para irrumpir. A mi señal, Borrasca sonrió, sacando una pequeña carga de brecha de su mochila. Paralaje tenía su mano en su pistola con silenciador. Mi propia mano fue a la P-11 atada a mi muslo. La misión acababa de pasar de una infiltración silenciosa a un asalto activo. Detrás de esa puerta estaba nuestro objetivo. Detrás de nosotros, en el agua fría y negra, algo más estaba esperando. El fantasma en la máquina todavía estaba ahí fuera. Y tenía la enfermiza sensación de que sabía que estábamos aquí. La carga de brecha estalló con un golpe sordo, más un empujón concusivo que una explosión. La puerta de acero se dobló hacia adentro, y entramos por la abertura como humo, una ola de muerte silenciosa de 4 hombres. El laboratorio era una fusión discordante de lo antiguo y lo moderno. Centrífugas de acero inoxidable reluciente, y bastidores de computadoras atornillados directamente en las paredes húmedas de piedra caliza de una caverna masiva. Las luces fluorescentes parpadeaban en lo alto, proyectando sombras largas y danzantes. Había 3 de ellos, 2 sicarios del cártel con equipo táctico, girando con rifles, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. El tercero era un hombre con una bata de laboratorio manchada, su rostro demacrado y pálido. Estaban completamente desprevenidos. Catecismo y Borrasca se movieron a la izquierda. Paralaje y yo fuimos a la derecha. Mi pistola con silenciador tosió 2 veces. Uno de los sicarios cayó, una mirada de sorpresa congelada en su rostro. Catecismo le disparó 2 veces al otro antes de que pudiera siquiera levantar su arma. Terminó en menos de 3 segundos. La bata de laboratorio, el químico, levantó las manos, balbuceando en español. «¡No disparen! ¡Por favor!». Catecismo le hizo un gesto brusco, y Paralaje se acercó, asegurando las manos del hombre con precintos y forzándolo a arrodillarse. «Borrasca, ponte a trabajar», ordenó Catecismo en las comunicaciones. «Paralaje, limpieza de datos. Bajada, estás en vigilancia. Vigila el túnel». Asentí, mi corazón martilleando contra mis costillas por la adrenalina. Tomé posición junto a la esclusa abierta, mi P-11 apuntando de nuevo al agua negra y silenciosa de donde habíamos venido. Los únicos sonidos
Eran los movimientos eficientes de Borrasca mientras comenzaba a colocar cargas de C4 en el reactor químico principal y los bancos de servidores informáticos, y los clics silenciosos de paralaje mientras conectaba una unidad a su computadora central para copiar y borrar su investigación. El químico estaba llorando, una sarta de súplicas aterrorizadas escapando de sus labios. Catecismo lo ignoró, su atención fija en la operación. Yo miraba el agua, mi luz cortando un camino nervioso a través de la oscuridad. Nada. Mientras Borrasca trabajaba, con movimientos precisos y económicos, dejé que mi mirada vagara por el laboratorio. Era un desastre caótico de vasos de precipitados, tubos y papeleo. En un pequeño escritorio en la esquina, entre manchas de quemaduras químicas y pilas de notas, había un diario encuadernado en cuero. Estaba abierto y, desde mi posición, podía ver que las páginas estaban llenas no solo de fórmulas químicas, sino de dibujos frenéticos y obsesivos. Bocetos de una criatura monstruosa y serpentina, su cuerpo imposiblemente largo, cubierto de lo que parecían ojos brillantes. Había notas garabateadas en los márgenes, una mezcla de español y lo que parecían glifos mayas. Sentí un tirón, una necesidad inexplicable de ver qué había dentro. «Teniente», susurré en mi micrófono. «Debería ver esto». Catecismo miró, sus ojos siguiendo mi mirada hacia el diario. Vio el destello de inquietud en mi rostro. «Permanece en tu puesto, Bajada». Pero él mismo caminó hacia el escritorio. Pasó algunas páginas, su expresión endureciéndose. Me miró a mí, luego al químico aterrorizado. «¿Qué es esto?», exigió levantando el diario. El químico sacudió la cabeza, sus ojos muy abiertos con un miedo que iba más allá de ser capturado. «Es el guardián, la música en el agua. Él nos llama. La luz que llama», murmuré, recordando una frase del margen del diario. «Las cargas están puestas», anunció Borrasca, su voz devolviéndonos al presente. Levantó un detonador con un temporizador digital. «10 minutos en el reloj, teniente. Vámonos. Los datos están copiados y borrados», añadió Paralaje, guardándose su unidad en el bolsillo. «Tenemos todo». «Bien. Movámonos», ordenó Catecismo, dejando el diario en el escritorio. Empujó al químico hacia la esclusa. «Él viene con nosotros». Mientras nos preparábamos para ciclar la esclusa, Paralaje de repente se congeló, mirando la unidad de sonar en su muñeca. «Teniente, esa señal fantasma ha vuelto. Pero no es un fantasma, es masiva. Y se está moviendo. Está justo afuera, detrás de la pared este de esta caverna». Un pavor profundo y primario se enroscó en mi estómago. La pared que señalaba era roca sólida, de cientos de pies de espesor. «Es un fallo del sensor, Paralaje. Los minerales», dijo Catecismo, su voz tensa por la impaciencia. «Se nos acabó el tiempo. ¡Muévanse!». Arreamos al químico hacia la esclusa. Mientras la cámara se llenaba con el agua helada, mantuve mi luz entrenada en el túnel oscuro, esperando ver algo. Pero solo había la negrura aplastante y vacía. La puerta exterior se abrió y salimos nadando, empujando nuestros propulsores a la máxima velocidad. Necesitábamos poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros y el laboratorio antes de que las cargas estallaran. El plan era estar a medio camino de la superficie. Estábamos quizás a 300 yardas, navegando por un cañón estrecho, cuando la cuenta regresiva llegó a 0. No hubo sonido, solo una onda de presión colosal que se estrelló contra nosotros como un golpe físico. Fue una conmoción silenciosa y apocalíptica que golpeó mi pecho e hizo castañetear mis dientes. El agua a nuestro alrededor se volvió lechosa con los escombros. La explosión fue 10 veces más poderosa de lo que Borrasca había pretendido. Los químicos inestables del cártel debieron haber reaccionado, causando una detonación simpática de proporciones catastróficas. Todo el sistema de cuevas gimió. El agua se agitó violentamente, lanzándonos como muñecos. Luché por controlar mi propulsor, desorientado, mis oídos gritando. Y entonces llegó un sonido que nunca olvidaré.
un rugido tectónico, profundo y chirriante, que vibró a través de mis huesos. Era el sonido de una montaña rompiéndose. Me giré, mi luz cortando a través del limo arremolinado, justo a tiempo para verlo. Toda la pared este de la caverna del laboratorio, miles de toneladas de piedra caliza antigua, se estaba derrumbando hacia adentro. La misma roca que el sonar de paralaje había detectado, había desaparecido. En su lugar había una nueva abertura, unas fauces negras y abiertas, que conducían a una oscuridad que se sentía más antigua, más absoluta, que en la que ya estábamos. Y mientras la última roca se asentaba, otra sección aún más grande del techo directamente sobre el pasaje principal, nuestra única salida, se agrietó, se astilló y cayó. Una pared sólida de piedra y arrecife prehistórico se estrelló, sellando nuestra salida a la superficie. El rugido disminuyó, reemplazado por el siseo de mi propia respiración aterrorizada. Nuestras luces cortaban a través del agua turbia. Ante nosotros, el pasaje nuevo y aterrador. Detrás de nosotros, una pared de roca intransitable. Estábamos atrapados, y la cosa que había estado esperando detrás de la pared ahora estaba libre. El silencio que siguió al colapso fue más aterrador que el ruido. Era una quietud muerta, similar a una tumba, densa con polvo calcáreo que se arremolinaba en nuestros haces de luz. Me palpitaba la cabeza por la honda de presión y un dolor agudo estalló en mi hombro donde mi propulsor me había golpeado contra la pared del cañón. Durante unos segundos, solo hubo el sonido de mi propia respiración entrecortada, cada inhalación sonando como un estertor de muerte en mi respirador. «¡Repórtense!», la voz de catecismo cortó la bruma, tensa pero firme. La voz del mando. «Paralaje, bien», llegó la respuesta seguida de una tos. «Borrasca, aquí, hijo de perra. Bajada». «Estoy aquí, teniente». Apreté los dientes contra el dolor en mi hombro. «Creo que estoy bien». «Todos, verifiquen estado. Equipo, lesiones, niveles de oxígeno. Ahora». Convergimos en el agua turbia, nuestras 4 luces formando una pequeña isla de claridad en la penumbra opresiva. La pantalla de mi respirador brillaba con malas noticias. La onda de choque había sacudido la conexión de mi tanque principal. Estaba perdiendo mi mezcla de nitrox, una fuga lenta y constante. Cambié a mi suministro de respaldo, un tanque mucho más pequeño destinado a emergencias. La pantalla recalculó. 3 horas, 47 minutos de aire respirable. Si me quedaba completamente quieto. Borrasca estaba en un estado similar. Paralaje estaba mejor, con poco más de 4 horas. Catecismo, por pura disciplina y respiración controlada, tenía más. Quizás 5 horas, no importaba. Estábamos a cientos de pies de profundidad en un sistema de cuevas colapsado. No teníamos 5 horas. Teníamos el resto de nuestras vidas. «La salida está completamente bloqueada», informó Borrasca, su luz jugando sobre la montaña de escombros que había sido nuestro camino a casa. Su voz estaba cruda de furia, principalmente consigo mismo. «Son decenas de miles de toneladas de roca. No podría volar a través de eso ni con una bomba nuclear de maletín. Calculé mal. Los químicos volátiles». «Lo hecho está, Borrasca», interrumpió Catecismo. Su tono no dejaba lugar a la autorrecriminación. «Paralaje, ¿qué hay de la baliza?» «Estoy tratando de aumentar la señal, teniente, pero estamos bajo al menos 300 pies de roca sólida. Nada está pasando. Estamos en una jaula de Faraday hecha de una montaña. En la superficie acabamos de desaparecer. Estábamos solos». La comprensión se asentó sobre mí, fría y pesada como el agua misma. Sin rescate, sin refuerzos. Solo nosotros 4 y un suministro de aire menguante. La misión había terminado. Una nueva había comenzado. Supervivencia. Catecismo flotaba en el centro de nuestro círculo. Su postura irradiaba una calma que ninguno de nosotros sentía.
Estaba evaluando, procesando, recurriendo a los protocolos que habían gobernado toda su vida. Bien, conservamos oxígeno, mínimo movimiento, mínimo esfuerzo. Encontramos otra salida, paralaje, tu sonar, esa nueva abertura. Escanéala. Paralaje asintió, sus dedos trabajando en su unidad montada en la muñeca. Escaneando. El pasaje es masivo, teniente. Va profundo, muy profundo. Se ramifica en una red compleja, un laberinto. El sistema es mucho más grande que cualquiera de nuestros mapas indicaba. Mientras hablaba, comenzó un nuevo sonido. No era un ruido, precisamente. Era una vibración, un zumbido de baja frecuencia que comenzaba en el borde de la audición y crecía lentamente, presionándonos a través del agua, vibrando en nuestros pechos, en nuestros cráneos. Venía del pasaje recién abierto. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Borrasca, girando su luz hacia las enormes fauces negras. No lo sé, dijo Paralaje, su voz un susurro tenso. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en su pantalla de sonar. Mi unidad se está volviendo loca. El zumbido está interfiriendo con la señal, pero... ¡Dios mío! Teniente, la anomalía ha vuelto. La cosa que estaba detrás de la pared está ahí dentro, y es... colosal. No puedo obtener un contorno claro, pero... el desplazamiento es más grande que un vagón de metro. La temperatura del agua cayó en picado. Una ráfaga de frío gélido y antiguo salió del nuevo túnel, bañándonos. El frío de antes no era nada comparado con esto. Este era un frío estigio. El frío de un lugar que nunca había conocido el sol. La lógica y el entrenamiento nos gritaban que nos quedáramos quietos, que conserváramos aire, que esperáramos. Pero cada instinto primario en mi cuerpo gritaba que huyera. Estábamos expuestos, vulnerables, flotando ante la entrada de algo que no debería existir. Paralaje, siempre el científico, estaba flotando más cerca del borde del colapso, cerca de la nueva abertura. Estaba estudiando la roca. Teniente, necesita ver esto. Nadamos hacia allí. Su luz estaba enfocada en la cara escarpada de un bloque masivo de piedra caliza recién expuesto. Uno que había formado la pared interior del pasaje. No era una superficie natural. Era lisa, demasiado lisa, cubierta de una fina capa de limo antiguo. Y talladas en ella había ranuras profundas y deliberadas. No era una pared de cueva. Era una puerta, un sello, gigantesco, imposiblemente viejo, y construido desde el interior. No solo habíamos abierto un nuevo túnel, habíamos derribado la puerta de una prisión. El zumbido bajo se intensificó, y mis dientes comenzaron a doler con la vibración. Todos retrocedimos instintivamente de la abertura, nuestras luces entrenadas en la oscuridad impenetrable del interior. Entonces, el zumbido se detuvo. El silencio que entró corriendo fue absoluto, ensordecedor. Contuvimos la respiración, esperando. Y en la parte más profunda y negra del pasaje, mucho más allá del alcance de nuestras luces, algo cambió. Apareció un solo punto de luz. Era tenue, de un verde fosforescente apagado, como una luciérnaga en una botella. Pulsaba suavemente, un ritmo lento e hipnótico. Tum, 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 como un latido del corazón. Otro punto de luz apareció junto a él. Luego otro. Se movían, cambiaban. Luego, con un sonido como el de un fósforo húmedo al encenderse, toda una línea de ellos se encendió en la oscuridad. No eran aleatorios. Estaban dispuestos en un patrón deliberado y geométrico. Y venían hacia nosotros. Las luces crecieron, no solo en número, sino en intensidad. Pulsaban en un ritmo complejo y fascinante, una sinfonía silenciosa de suave luminiscencia verde. El patrón cambiaba, fluyendo como líquido, atrayendo la mirada, capturando la mente. Era hermoso, y era lo más aterrador que había visto en mi vida. ¿Qué es eso?, respiró Borrasca, su voz un asombro silencioso. Retrocedan, ordenó Catecismo, su voz tensa. Despacio. Mantengan sus ojos en ello. Pero no podía moverme. Yo era el más cercano.
el hombre en punta, flotando justo delante de los demás. La luz. Parecía hablarme, no con palabras, sino con sentimientos. Prometía calor en el frío aplastante. Prometía el fin del miedo que atenazaba mi corazón. El pulso rítmico se sincronizó con mi propia respiración, con mi propio latido, hasta que no pude distinguirlos. La pantalla de mi respirador comenzó a parpadear. Estaba usando demasiado oxígeno. Mi respiración era demasiado rápida. Sabía que debía calmarme, pero no podía. La luz era un faro de esperanza en el abismo. ¡Bajada! ¡Valdés! ¡Retrocede! ¡Ahora! La voz de catecismo era una molestia distante, una mosca zumbando en el borde de mi percepción. Me escuché murmurar algo, el sonido extraño y desconectado en mis oídos. ¿Está bien? Es... hogar. Las luces se arremolinaron, formando una imagen en el ojo de mi mente. Vi mi casa de la infancia en San Diego, el sol cálido en el porche, mi madre llamándome para cenar. El olor de su cocina, la sensación de seguridad absoluta. Todo estaba allí, en la luz. Todo lo que tenía que hacer era nadar hacia ella. ¡No responde!, gritó Paralaje con pánico genuino en su voz. ¡La luz! ¡Le está haciendo algo! Manos fuertes agarraron mis brazos, tratando de tirarme hacia atrás. Borrasca y Paralaje. Luché contra ellos, una ira desesperada e irracional surgiendo en mí. ¿Por qué intentaban detenerme? El hogar estaba justo allí. «¡Reacciona, chico!», gruñó Borrasca, su agarre como hierro. Pero la luz se estaba volviendo más brillante, las visiones más intensas, y ahora también había sonidos. Alucinaciones auditivas. Para Paralaje, probablemente era el zumbido limpio y perfecto de un código impecablemente escrito ejecutándose. Para Borrasca, tal vez era la risa de su hija en una playa. La cosa en la oscuridad no era solo un monstruo, era un depredador psíquico, y su señuelo era una proyección de nuestros deseos más profundos, nuestros recuerdos más preciados. Nos ofrecía el paraíso antes de consumirnos. Estaba perdiendo. La atracción era demasiado fuerte. Entonces, un dolor aturdidor y explosivo estalló en mi mejilla. Mi cabeza se echó hacia atrás. La visión del hogar rompiéndose en 1.000.000 de pedazos. El mundo volvió corriendo. El frío, la presión, el miedo. Catecismo estaba flotando frente a mí, su puño cerrado. Me acababa de golpear, fuerte. «Miren al suelo», rugió, su voz cortando a través de la bruma hipnótica. «Todos, apaguen sus luces principales. Miren abajo, no lo miren». El comando abrupto, la pura fuerza de su voluntad, rompió el hechizo. Buscamos a tientas nuestros controles, extinguiendo los potentes haces de nuestros propulsores, dejando solo las luces tenues y funcionales en nuestros medidores de muñeca. La caverna se sumió en una oscuridad casi total. La única iluminación era el resplandor verde, malévolo y pulsante del pasaje. Nos apiñamos juntos, mirando la roca cubierta de limo debajo de nosotros, nuestra respiración entrecortada. Aún podía sentir la luz, una presión contra mis párpados, un susurro en la parte posterior de mi cráneo. Me costó cada gramo de mi entrenamiento y disciplina no mirar hacia arriba. «Retrocedan a los restos del laboratorio», ordenó Catecismo, su voz un siseo bajo y urgente. «Úsenlos para cubrirse, vayan ahora». «Borrasca, eres la retaguardia». «Entendido», reconoció Borrasca. Paralaje y yo comenzamos a movernos, empujando nuestros propulsores hacia atrás, nuestros ojos aún pegados al suelo. Catecismo nos siguió, nadando de espaldas a nuestro lado. Podíamos sentir la cosa moviéndose, su inmensa presencia desplazando el agua a nuestro alrededor. Entonces sucedió. No hubo rugido, ni sacudidas, ni sonido alguno. Solo una oleada repentina y violenta en el agua y un grito ahogado y agonizante de Borrasca que fue brutalmente cortado. «¡Borrasca!», gritó Catecismo. Nos giramos, nuestro entrenamiento anulando su orden. No pudimos evitarlo. Una sombra colosal,
más negra que el agua circundante, se retiraba hacia el pasaje. Las hermosas luces hipnóticas eran ahora solo luciérnagas distantes y burlonas. De borrasca no había señal. Todo lo que quedaba era su propulsor de buceo, dando vueltas lentamente en el agua, su única luz tenue aún encendida. Y flotando junto a él, un trozo de su arnés táctico, arrancado limpiamente. Las cargas de C4 aún estaban unidas. Miramos en un silencio atónito. Él simplemente se había ido. Un momento, un hombre al que conocía desde hacía 5 años, un esposo y un padre. Al siguiente, solo un recuerdo y un trozo de escombro flotante. La eficiencia de ello fue la parte más horrible. No había sido una lucha, había sido una eliminación. Los tres nos arrastramos hacia atrás, buscando a tientas nuestro camino detrás de un trozo grande y retorcido del casco del laboratorio destruido. Estábamos aterrorizados, estábamos atrapados y acabábamos de aprender una lección terrible. Nuestras luces no eran una herramienta para la supervivencia, eran una campana para la cena. Pero en la oscuridad absoluta y aplastante, sin nuestros sentidos, estábamos igual de indefensos. El sonar montado en la muñeca de paralaje volvió a la vida parpadeando. Un solo contacto enorme apareció en la pantalla. No se estaba retirando, estaba rodeando nuestra posición. Un depredador que acababa de probar la sangre y ahora estaba esperando paciente y curiosamente su próxima comida. El silencio en nuestro escondite era una cosa viva, presionándonos, roto solo por el raspado frenético de nuestra propia respiración. El miedo era una presencia física en el agua, un sabor frío y metálico en la parte posterior de mi garganta. Borrasca se había ido. El hecho era demasiado enorme para procesarlo completamente. Mi mente seguía intentando rechazarlo, esperando que su voz ronca crepitara en las comunicaciones con una broma oscura. Pero solo había silencio. Catecismo lo rompió. Su voz, cuando habló, estaba despojada de toda emoción. Era acero puro y frío. Nos está cazando. Paralaje, con el rostro pálido en el resplandor verde de su pantalla de sonar, asintió. Está dando vueltas, pasadas lentas y metódicas. Sabe que estamos aquí, simplemente está esperando. Usó la luz para atraernos. Luego atacó al que estaba en la retaguardia. Analizó catecismo, su mente recurriendo a lo que sabía. Tácticas. Es un depredador de emboscada. ¿Inteligente? Más que inteligente, teniente, susurró Paralaje. Es táctico. Eliminó nuestras armas pesadas. Señaló con un dedo tembloroso la pantalla del sonar. Las cargas todavía están en el equipo de borrasca, flotando ahí fuera. Un plan comenzó a formarse en el rostro de catecismo. Un plan desesperado, casi loco, pero era un plan. Era una afirmación de control en una situación que no tenía ninguno. No vamos a sentarnos aquí y esperar a ser eliminados. Vamos a cazarlo nosotros. Lo miré fijamente. ¿Cazar eso? ¿La cosa que había borrado a Borrasca de la existencia en un abrir y cerrar de ojos? Su arma principal es psicológica, continuó, su voz ganando fuerza. La luz. Ahora conocemos su truco. No caeremos en él. También se siente atraído por la luz y el sonido. Podemos usar eso. Paralaje. Tu unidad de sonar. ¿Puedes desconectar el emisor portátil? Los ojos de Paralaje se abrieron de par en par al comprender. ¿El emisor activo? Sí, tiene una pequeña celda de energía. Puede funcionar de forma independiente durante unos 20 minutos. ¿Bien?, dijo Catecismo. Este es el plan. Usamos el emisor como señuelo. Lo enviaremos por ese túnel lateral. Señaló una fisura estrecha a nuestra izquierda. Lo configuramos para emitir un pulso constante y activo. Será una baliza gritando en este silencio. La criatura irá por él. Mientras está distraída, nos movemos a esta posición. Indicó un afloramiento rocoso a nuestra derecha. Y la emboscamos desde el flanco. La golpeamos con todo lo que tenemos, todo lo que teníamos. 2 pistolas de dardos submarinos P-11 y un cuchillo de combate.
Era como intentar matar a una ballena con un puñado de agujas. ¿Su piel?, dije, mi voz ronca. Las paredes del cenote parecían escamas. ¿Qué pasa si no podemos penetrarla? Apuntamos a las luces, dijo Catecismo, sus ojos brillando. Son biológicas. Tienen que ser más blandas. Apuntamos a los ojos. No había lugar para la discusión. La acción era mejor que esperar la muerte en la oscuridad. Paralaje, con las manos temblando ligeramente, trabajó en la unidad de sonar, su mente analítica encontrando refugio en la tarea familiar. Desconectó un pequeño dispositivo cilíndrico y lo activó. Inmediatamente comenzó a emitir un suave y rítmico ping, ping, ping que podíamos sentir más que escuchar a través del agua. Siguiendo el plan, nos movimos en una oscuridad casi total, orientándonos por el tenue resplandor de nuestros paneles de instrumentos y la brújula en nuestras muñecas. Colocamos el emisor en la boca del túnel lateral, acuñándolo entre dos rocas. Luego nos retiramos, fundiéndonos en las sombras del afloramiento, nuestras P-11 levantadas. La espera fue la forma más pura de tortura que he conocido. Cada crujido de la caverna estresada, cada guijarro desalojado por la corriente, enviaba una sacudida de adrenalina a través de mí. La presión del agua profunda se sentía como la presencia física de la criatura, una mano gigante apretándonos. Mi propia mente se convirtió en el enemigo, conjurando formas en la oscuridad, repitiendo el grito final de borrasca en un bucle. Entonces, el emisor en la unidad principal de paralaje mostró una respuesta. El contacto masivo, que había estado dando vueltas perezosamente, se detuvo. Giró y comenzó a moverse hacia el señuelo, acelerando. «Está mordiendo el anzuelo», susurró Paralaje. «Ya viene». «Mantengan el fuego hasta que esté completamente en el túnel», ordenó Catecismo. «Yo daré la señal». Una forma se separó de la penumbra. Era una silueta fluida, un río de noche fluyendo hacia el túnel estrecho. Las luces bioluminiscentes en su cuerpo estaban oscuras, conservando energía, haciéndola casi invisible. Solo su inmensa masa, bloqueando la tenue luz ambiental, traicionaba su posición. Era más grande de lo que pensábamos, mucho más grande. Se deslizó más allá de nuestra posición, completamente enfocada en el ping rítmico que tenía delante. Era magnífica y horrible, una criatura de biología imposible. «¡Ahora!», ordenó Catecismo. Abrimos fuego. Nuestras P-11 sisearon, enviando docenas de flechettes de acero rayando el agua. Apunté a donde pensaba que estaría la cabeza, donde las luces habían estado agrupadas. Los dardos golpearon con una serie de pings y tings metálicos. No penetraron, rebotaron en su piel como guijarros en un tanque. Las escamas de la criatura eran como placas de armadura entrelazadas. Por un momento, no pasó nada. La criatura simplemente se detuvo. Entonces, reaccionó. No rugió, no se sacudió. Emitió un pulso, una onda ensordecedora de baja frecuencia de pura energía sónica. Era el zumbido de antes, magnificado 1000 veces, enfocado en un arma. El mundo se volvió blanco. Una presión insoportable golpeó mi cráneo, y cada dispositivo electrónico que llevábamos murió al mismo instante. La pantalla de mi respirador se puso negra. Mi luz de buceo parpadeó y se apagó. La pantalla del sonar de Paralaje se hizo añicos. Las comunicaciones murieron con un chillido final y agonizante de estática. Quedamos ensordecidos, cegados y completamente aislados. Lo último que escuché antes de que el zumbido en mis oídos se volviera absoluto fue el sonido de la criatura girando en el túnel estrecho. El raspado de su piel blindada contra la roca. No solo estaba ilesa, estaba furiosa y sabía exactamente dónde estábamos. La explosión sónica nos dejó tambaleándonos, dispersos en la oscuridad desorientadora. Mi cabeza se sentía como si se hubiera partido, el mundo un vórtice nauseabundo y giratorio. Estábamos completamente ciegos, despojados de nuestra tecnología, reducidos a criaturas torpes de las profundidades,
El instinto se hizo cargo. Pateé lejos de la fuente de la explosión, mis brazos agitándose, hasta que mi espalda golpeó roca sólida. Me apreté en una grieta, tratando de hacerme más pequeño, tratando de desaparecer. Podía escuchar a Paralaje vomitando en su respirador cerca, el sonido una arcada horrible y acuosa. Catecismo estaba gritando, pero sus palabras se perdían en el zumbido en mis oídos. La criatura se estaba moviendo, un sonido profundo y chirriante de roca desplazada y armadura raspando. Nos estaba cazando por sonido, por las vibraciones de nuestro pánico. Una luz brilló. Era Catecismo, luchando con una barra de luz química de su paquete de emergencia. La rompió y un resplandor verde fantasmal empujó hacia atrás la oscuridad absoluta. No era mucho, pero era suficiente. Agarró a Paralaje, que todavía estaba con arcadas, y luego a mí. Señaló, no hacia atrás por donde vinimos, sino más profundo, hacia un pasaje estrecho y sinuoso que no habíamos notado antes. Era demasiado pequeño para el monstruo. Era nuestra única oportunidad. Medio nadamos, medio nos arrastramos a través del túnel claustrofóbico. El sonido de la gran bestia enfurecida en la caverna detrás de nosotros, desvaneciéndose lentamente. Emergimos en otra cámara más pequeña, esta claramente artificial. Las paredes estaban hechas de bloques de piedra labrada, y la cámara estaba llena de las ruinas sumergidas de lo que debió haber sido una sala ceremonial maya. Altares, cerámica rota y caras de piedra lascivas nos miraban desde la penumbra. Tuvimos un momento de respiro. La bestia no podía seguirnos aquí. ¡Reporte!, jadeó Catecismo, su voz ronca. Ya estaba trabajando en su respirador, tratando de hacerlo funcionar con su anulación manual de emergencia. Las comunicaciones están muertas. Toda la electrónica está frita, logró decir Paralaje, limpiándose la boca. Esa cosa soltó un pulso electromagnético masivo junto con el sonido. Es un PEM biológico. Como médico del equipo, me puse a trabajar, revisando a Catecismo y Paralaje, en busca de signos de conmoción cerebral. Luego tratando de reiniciar mi propio respirador. Con nuestras pantallas muertas, estábamos volando a ciegas, adivinando nuestro consumo de oxígeno. El aire en mis pulmones sabía rancio. El tiempo se estaba acabando, más rápido que nunca. Mientras trabajaba, mis ojos cayeron sobre una pieza de equipo flotando cerca de la entrada del túnel, enganchada en una estatua rota. Era la mochila de Borrasca, la que tenía el C4. Debió haber sido arrancada de su cuerpo en el ataque inicial y derivó aquí por las corrientes. Catecismo nadó hacia ella y la recuperó con una reverencia sombría. Rescató las cargas y el detonador de repuesto, sus movimientos lentos y deliberados. Entonces, Paralaje notó algo más acuñado en el bolsillo lateral de la mochila. Una bolsa impermeable. Dentro estaba el diario encuadernado en cuero del laboratorio del cártel. Borrasca debió haberlo agarrado en el último segundo. Con la única luz química proyectando un manto verde enfermizo sobre la cámara sumergida, lo abrimos. Paralaje, que hablaba español con fluidez, comenzó a traducir. El diario era obra de un loco, pero uno brillante. El químico, un tal doctor Álvaro, no solo estaba haciendo drogas, estaba obsesionado. Creía que la criatura a la que llamaba Uk-Kan, por un antiguo nombre maya, era un organismo geológico vivo, quizás de millones de años de antigüedad. No era solo un animal, era el corazón del ecosistema único del cenote. Escribe que las bacterias extremófilas, el material para la droga, es un organismo simbiótico que vive en la piel de Uk-Kan, leyó Paralaje, con voz apagada. La bioluminiscencia, la luz hipnótica, es producida por las bacterias. Se alimentan del campo bioeléctrico de la criatura y, a cambio, actúan como sus ojos y su señuelo. Álvaro había estado tratando de alimentar a la criatura para cosechar las secreciones que dejaba atrás. El diario detallaba experimentos horribles. El cártel había estado trayendo a sus rivales capturados aquí, arrojándolos al cenote.
sacrificios humanos. Álvaro relató, con un desapego escalofriante, cómo la música en el agua, el zumbido de baja frecuencia de la criatura y la luz que llama entraban en trance a las víctimas, haciéndolas nadar plácidamente hacia las fauces expectantes de la criatura. Dios mío, susurré. No fuimos los primeros. Hay más, dijo Paralaje, pasando una página. Descubrió sus debilidades. Es completamente ciega. Navega a través de una forma de ecolocalización y sintiendo los campos eléctricos de sus presas. Por eso nuestra electrónica la atrajo. La explosión PEM no fue solo un ataque, fue una forma de cegarnos, de nivelar el campo de juego. Catecismo se inclinó más cerca. Debilidades, Paralaje. ¿Cuáles son? Las bacterias simbióticas, la fuente de la luz. Son increíblemente sensibles a cambios repentinos y de alta intensidad en el espectro de luz. Escribe aquí. Paralaje trazó una línea con su dedo. Un estallido repentino de luz de espectro de magnesio causó una reacción violenta y convulsiva. El sistema sensorial del organismo se sobrecargó, se retiró en agonía. Una bengala de magnesio, una bengala de señales. Cada uno de nosotros llevaba una en nuestros chalecos de supervivencia. Mis ojos se desviaron del diario a las antiguas paredes de la cámara. Nadé más cerca de un gran bajorrelieve notablemente conservado. Representaba una escena de caos. Sacerdotes y guerreros mayas estaban siendo atacados por una enorme serpiente emplumada, Kukulcán. Pero la figura central, un sumo sacerdote, no estaba corriendo. Mantenía su posición, sosteniendo un bastón en alto, y en la parte superior del bastón había un estallido solar. Una talla de una luz imposiblemente brillante, haciendo retroceder a la serpiente. Los antiguos mayas lo sabían. Habían luchado contra esta cosa antes. «Teniente», dije, mi voz temblando con una energía nueva y desesperada. «Mire». Catecismo nadó hacia allí. Miró desde la talla del bastón del sacerdote hasta la única bengala de señales roja enganchada en su chaleco. Su mandíbula se tensó. Un plan se estaba formando en sus ojos. Una apuesta terrible, final y suicida. No solo íbamos a escapar, íbamos a contraatacar. Teníamos un arma. El plan nació de la desesperación y el mito. El nuevo pasaje, la guarida de la criatura, era un laberinto. Pero el agua siempre fluye hacia el punto más bajo y, eventualmente, debe encontrar una salida. Una corriente débil pero constante tiraba a través de estas ruinas sumergidas. Si la seguíamos, podría llevarnos a otra salida, otra conexión con la superficie. La trampa era simple. El camino yacía directamente a través del corazón del territorio de la bestia. Sin electrónica, sin luces. Vamos completamente a oscuras, expuso Catecismo, su voz un susurro bajo que apenas perturbaba el agua. Nos movemos despacio, nos mantenemos juntos, navegamos por tacto y brújula, nos convertimos en fantasmas. Era un retorno a la forma más primitiva de buceo. Ya no éramos soldados de élite, éramos criaturas ciegas, buscando a tientas a través de un mundo alienígena. Nos atamos juntos con un tramo corto de cuerda. Una atadura de 10 pies de mí a Paralaje, otra de él a Catecismo. Era nuestra única forma de evitar separarnos en la negrura aplastante. Salimos del santuario maya y volvimos al pasaje principal. La oscuridad que nos saludó fue absoluta. Una entidad física que asfixiaba los sentidos. Era como estar sellado en un ataúd lleno de agua helada. No podía ver mi propia mano frente a mi visor. Mi mundo era la cuerda en mi mano izquierda, el tacto de la pared de la cueva bajo mi derecha, y el empuje lento y rítmico de mis aletas. El costo psicológico fue inmediato y brutal. Mi mente, privada de la vista, comenzó a crear sus propios horrores. La oscuridad parecía respirar a mi alrededor. El suave roce de nuestro equipo contra la roca sonaba como las escamas de la criatura, a solo pulgadas de distancia. Comencé a escuchar cosas.
susurros fantasmas que sonaban como la voz de borrasca, fragmentos fallidos de charlas de comunicaciones de una radio que ahora era un trozo de plástico muerto. Era el efecto residual de la luz hipnótica, los circuitos de mi cerebro aún fritos, cortocircuitándose en la cámara de privación sensorial de las profundidades. Para Laje lo estaba pasando peor. Podía sentir la tensión en la cuerda, los tirones cortos y aterrorizados. Él, un hombre que vivía de datos y señales, estaba a la deriva en un mar de nada. Seguía murmurando hechos científicos del diario, como si recitara un catecismo para alejar la locura invasora. Es ciega, caza por vibración. Las ondas de presión son sus ojos. Catecismo era nuestra ancla. La cuerda que conducía de vuelta a él estaba tensa, firme. Era una roca. Su voluntad de hierro era lo único que nos mantenía unidos. Su fe en el protocolo había sido destrozada, reemplazada por algo mucho más antiguo, un impulso primario e implacable de perdurar. Ya no era solo nuestro comandante, era el alfa de nuestra manada aterrorizada y menguante. Nos movimos durante lo que pareció una eternidad. El tiempo dejó de tener significado. Solo había el frío, la oscuridad y la cuerda. La corriente era nuestra guía, una mano fantasmal empujándonos más profundo en el abismo. En un momento, mis aletas rozaron algo suave. Extendí una mano, mis dedos cerrándose alrededor de la curva suave y redondeada de un cráneo humano. Reculé, un grito silencioso atrapado en mi garganta. Tiré de la cuerda señalando un alto. Catecismo debió haber tenido una luz química de emergencia lista. La rompió, proyectando una lluvia breve de 3 segundos de luz verde. Estábamos en un cementerio, un vasto osario submarino. El suelo de la inmensa caverna estaba plagado de restos esqueléticos de siglos de víctimas. Los huesos de jaguares, tapires y otras criaturas de la selva se mezclaban con los restos dolorosamente humanos de sacrificios mayas, y más recientemente, el metal retorcido de equipos de buceo modernos. Vi el brillo de un reloj de buceo en un brazo esquelético, los restos andrajosos de un traje de neopreno. Los buceadores desaparecidos. Aquí era donde Uk-Kan traía sus presas. Esta era su despensa. La luz química murió, sumergiéndonos de nuevo en una negrura aterradora. Teníamos que seguir adelante. Nos empujamos. El roce de hueso bajo nuestras aletas, un recordatorio constante y repugnante de nuestro probable destino. La corriente se hizo más fuerte. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba. La esperanza, un sentimiento peligroso y desconocido, comenzó a parpadear en mi pecho. Después de otra hora de nado a ciegas, sentí un cambio en el agua más adelante, una difusión en la oscuridad. Catecismo debió haberlo sentido también. Tiró de la línea y convergimos. Rompió su última luz química. La vista que nos recibió robó el aliento de mis pulmones. Estábamos en el borde de una caverna colosal, parecida a una catedral, y no estaba oscura. Una luz tenue y etérea se filtraba desde un punto muy alto, un solo y perfecto rayo de luz de luna o luz de estrellas perforando el agua. Era otro cenote, una salida, un pequeño agujero en el techo de nuestra tumba, a cientos de pies arriba. Pero nuestro alivio fue instantáneamente sofocado por un nuevo horror. En el centro de la caverna, directamente debajo del rayo de luz, estaba la fuente del zumbido que habíamos sentido, el corazón de toda esta pesadilla. Era una masa retorcida y palpitante de esferas correosas y translúcidas, cada una del tamaño de un hombre. Brillaban con una luz suave e interna propia. Era un nido, y enroscada a su alrededor, una montaña viva de carne protectora y blindada. Estaba la madre, Uk-Kan, dormida. La vista del nido era paralizante. Era una cosa viva, un órgano palpitante en el centro del corazón de la caverna. Los huevos, docenas de ellos, emitían una suave bioluminiscencia lechosa, la fuente de la tenue luz de la caverna. ¿Y la madre? Era inmensa, mucho más grande de lo que habíamos imaginado.
Sus espirales blindadas estaban envueltas posesivamente alrededor de la puesta. Una onda lenta y rítmica pasaba a través de su cuerpo mientras respiraba. Las luces hipnóticas en su carne eran tenues, pulsando suavemente en su sueño. Nuestra salida, la superficie brillante de ese pequeño y alto cenote, estaba directamente sobre ella. Un ascenso recto de quizás 200 pies. Para llegar allí, tendríamos que pasar justo sobre el nido. Nos retiramos a las sombras de la entrada del túnel, nuestros corazones golpeando un ritmo frenético contra nuestras costillas. Catecismo me miró a mí, luego a Paralaje. La esperanza en nuestros ojos había sido reemplazada por una comprensión sombría. Este era el final de la línea. Desenganchó el último bloque de C4 de la mochila rescatada de borrasca. Lo sostuvo en el tenue resplandor del nido. Era nuestra única arma restante. «Este es el plan», susurró, su voz apenas audible. «Ustedes dos», nos miró a Paralaje y a mí. «Diríjanse a la superficie, manténganse pegados a las paredes de la caverna, muévanse despacio, usen las sombras. No creen ninguna vibración, yo crearé una diversión». Ambos sabíamos lo que eso significaba. Una diversión significaba una muerte segura. «No, teniente», protestó Paralaje, su voz quebrándose. «Tiene que haber otra manera». «No la hay», dijo Catecismo, su tono absoluto. Miró a la bestia dormida y a los huevos palpitantes. Miró hacia la distante promesa de aire y cielo. Su rostro se endureció, y vi un cambio en sus ojos. Ya no estaba pensando solo en escapar. Estaba pensando en la misión. No en la misión del cártel, sino en una nueva. Un deber que iba más allá de las órdenes. «No podemos simplemente dejar esta cosa aquí», dijo, su voz baja y pesada. «No podemos dejar que esas cosas eclosionen. Trajimos este infierno a la superficie una vez. No podemos dejar que suceda de nuevo. Tenía razón. Escapar significaría dejar que este horror se enconara, creciera, para algún día encontrar su camino al mundo de arriba». Su misión no era salvarse a sí mismo, era contener la amenaza. Cambió el plan. «Paralaje, Bajada, ustedes todavía van, esa es una orden. Lleguen a la superficie, díganles lo que hay aquí abajo. Díganles que sellen este lugar, que lo bombardeen desde la órbita si es necesario. Háganlos escuchar». Armó el detonador, ajustando el temporizador para 90 segundos. Me miró. «Valdés, dame tu bengala». Mi mano tembló mientras la desenganchaba de mi chaleco y se la pasaba. Ahora sostenía nuestra única arma y nuestra única esperanza. «Vayan», ordenó. «Ahora». Paralaje y yo intercambiamos una mirada de puro terror, pero obedecimos. Éramos soldados. Ese fue el último comando que recibiríamos de él. Nos empujamos desde el túnel, fundiéndonos en las sombras más profundas a lo largo de la pared de la caverna, nuestros movimientos agonizantemente lentos. Cada patada de mis aletas se sentía como un trueno. El agua era un campo minado de vibraciones y rezábamos para no activar ninguna. Estábamos a medio camino de la pared, quizás a 100 pies del nido, cuando la criatura se agitó. Su enorme cabeza, una proa blindada y sin rasgos, se levantó de sus espirales. No nos había visto. Había sentido algo más, catecismo. Se había empujado desde el túnel, nadando no para alejarse sino directamente hacia el nido. No estaba haciendo ningún esfuerzo por ser silencioso. Era una provocación deliberada y constante. Uk-Khan lo sintió. Se desenroscó con una velocidad aterradora y silenciosa. Las luces en su cuerpo cobraron vida. No con el pulso suave y atrayente de antes, sino con un estroboscopio brillante, enojado y depredador. No estaban tratando de hipnotizarlo. Estaban tratando de incinerar su mente con puro poder psíquico. Pero Catecismo no estaba mirando. Tenía los ojos cerrados con fuerza, navegando de memoria. Nadaba con un propósito que nunca había visto, un hombre que ya había aceptado su muerte, y ahora solo estaba preocupado por la ejecución de su tarea final. El monstruo se abalanzó. En ese exacto momento, Catecismo encendió la bengala de señales.
Una lanza de luz blanca de magnesio, cegadora e imposible, estalló en la caverna, ahuyentando cada sombra. Fue como si un pedazo del sol hubiera nacido en el abismo. La criatura chilló. Fue un sonido que sentí en mis huesos. Un grito de alta frecuencia que desgarraba el alma, de pura agonía. La luz brillante era veneno para sus sentidos antiguos, y todo su cuerpo se convulsionó violentamente. Se sacudió en el agua, sus espirales masivas estrellándose contra las paredes de la caverna, enviando ondas de choque a través del agua y derribando lluvias de roca del techo. A través del caos, pude ver a Catecismo. La bengala lo iluminaba como a un ángel vengador. Estaba avanzando, directo a través de la agonía de muerte de la criatura, dirigiéndose a la puesta de huevos brillante. Llegó al nido. Estrelló la carga de C4 en la masa palpitante y se giró para enfrentar a la bestia que se retorcía. Su rostro, iluminado por la luz agonizante de la bengala, estaba tranquilo. Paralaje y yo estábamos casi en la superficie. Rompimos hacia el aire fresco de la noche, jadeando, tosiendo, flotando en una pequeña piscina ahogada por la selva. Miramos hacia abajo. El agua debajo de nosotros comenzó a brillar, primero con el rojo desvanecido de la bengala. Luego, un destello silencioso y brillante de luz blanca. El mundo desapareció en una oleada colosal y ascendente de presión. Una burbuja masiva de gas y fuerza estalló del cenote, arrojándonos fuera del agua y sobre la orilla fangosa como si fuéramos muñecos. El sonido siguió un segundo después. Un profundo y subterráneo boom que sacudió los cimientos mismos de la tierra. La pequeña piscina hirvió y se agitó. Y luego, silencio. Un silencio profundo y resonante bajo las estrellas indiferentes. Yacíamos en la orilla, jadeando por aire, nuestros cuerpos magullados, nuestras mentes destrozadas. Debajo de nosotros, en el agua profunda y oscura, la luz se había ido. La selva que se había sentido hostil al entrar era ahora un santuario. Estábamos vivos. Estábamos respirando aire, pero el alivio era una capa fina y frágil sobre un abismo de conmoción y horror. Catecismo se había ido. Borrasca se había ido. El pelotón Eco eran solo 2 supervivientes, despojados de nuestro equipo, nuestras armas y nuestra certeza. Paralaje, el hombre de la lógica y los datos, fue quien nos puso en movimiento. Metió su propio trauma en una caja y la cerró con llave, enfocándose en el único protocolo que importaba ahora: supervivencia, evasión, resistencia y escape. Necesitamos movernos, croó su voz cruda. Necesitamos encontrar agua que no esté conectada con eso. Los siguientes días fueron una pesadilla despierta, un borrón de espinas, insectos y humedad implacable. Fabricamos herramientas rudimentarias de roca y enredadera. Seguimos senderos de caza, moviéndonos solo durante el calor brutal del día. Las noches eran lo peor. Nos acurrucábamos juntos en refugios improvisados, sobresaltándonos con cada chasquido de una ramita, cada grito nocturno. Las heridas psicológicas eran más profundas que cualquier lesión física. Paralaje, que siempre había encontrado consuelo en el flujo predecible de información, ahora estaba obsesionado por el silencio. Lo atrapaba mirando a la distancia, con la cabeza ladeada como si escuchara un ping de sonar fantasma que nunca llegaría. Yo estaba peor. Mi intuición, la misma cosa que me había hecho un buen hombre en punta, era ahora mi torturador personal. Cada sombra contenía una serpiente enroscada. Cada charco oscuro de agua parecía ocultar una inteligencia malévola. No podía cerrar los ojos sin ver las luces pulsantes e hipnóticas, escuchar la invitación silenciosa al olvido. La cosa en las profundidades había dejado un fragmento de sí misma incrustado en mi mente. Discutimos, peleamos, incluso. ¿Estaba realmente muerta? ¿La explosión acabó con la madre y los huevos? ¿O solo la herimos? ¿Solo la enfadamos? ¿Era la única? Las preguntas nos rodeaban como tiburones.
Éramos dos hombres diferentes ahora, reflejos distorsionados de los soldados que habían rapelado en esta selva. El chico tranquilo y observador era ahora un desastre nervioso de nervios deshilachados. El genio tecnológico distante se había convertido en un superviviente sombrío y pragmático. En el cuarto día, delirando por la deshidratación y el hambre, tropezamos con un camino forestal. Unas horas más tarde, un par de faros cortaron a través de los árboles. Era una patrulla del ejército mexicano. El alivio fue tan abrumador que colapsé. El mundo después de eso fue una serie de habitaciones estériles y con aire acondicionado. No nos llevaron de vuelta a Key West. Nos llevaron en avión a un sitio negro, un lugar que no existe en ningún mapa. Los interrogatorios no fueron con los altos mandos de la Marina. Fueron con hombres tranquilos en trajes corrientes que nunca nos dijeron a qué agencia representaban. Les contamos todo: el laboratorio, el colapso, la criatura, las luces, el nido, el sacrificio de catecismo. Les mostramos las coordenadas del nuevo cenote en un mapa. Escucharon pacientemente. Sus rostros no traicionaban nada. Grabaron cada palabra, recogieron nuestros uniformes rotos para análisis y nos sometieron a baterías de exámenes médicos y psicológicos. Nuestro informe oficial, el que fue a los registros de la Marina, fue escrito por nosotros. La operación Beso de Serpiente fue un fracaso. El equipo quedó atrapado en una detonación secundaria durante la destrucción del laboratorio. El derrumbe resultante cobró las vidas del teniente Bornholt y el suboficial jefe Merrow. Los suboficiales Rennell y Valdés fueron los únicos supervivientes, perdidos en la selva durante varios días, antes de ser rescatados. Un accidente trágico y plausible. Firmamos los papeles. Firmamos los acuerdos de confidencialidad que nos ataban a esa historia de por vida, bajo pena de traición y un tribunal militar. Nos dieron medallas en una habitación cerrada y sin ventanas, y nos dieron de baja honorablemente por razones de estrés postraumático. Fuimos borrados. Han pasado 6 meses. Vivo en un pequeño apartamento en una ciudad donde nunca deja de llover. Intento fingir que soy normal, pero el horror no terminó cuando llegamos a la superficie. La presión de las profundidades simplemente nos siguió hacia arriba. No puedo dormir más de 1 hora a la vez. Paralaje llama a veces. No hablamos de lo que pasó. Solo nos escuchamos respirar. 2 hombres compartiendo un silencio que nadie más puede entender. Esta noche es mala. La lluvia contra la ventana suena como agua llenando una cueva. Me levanto de la cama y camino al baño. El azulejo frío es un choque bajo mis pies. No enciendo la luz. No necesito hacerlo. Me paro allí, en la oscuridad, y miro hacia abajo al inodoro, a la pequeña e inmóvil piscina de agua dentro de él. Mi corazón se detiene en mi pecho, porque desde las oscuras profundidades de porcelana, algo me devuelve la mirada. Una sola y tenue luz verde fosforescente, pulsando suavemente, gentilmente, como un latido del corazón. La llamada de las profundidades me ha seguido hasta casa. El horror de Xibalbá no es un lugar. Es parte de mí ahora, y nunca, nunca me dejará ir.